por haber invitado a Julián Jiménez, realmente no pudo asistir. Tienes aquí ante él el soporte carnal de Julián Malatesta, que es que les acostumbra a concurrir y hacerse cómplice de estas fechorías literarias en el bajo mundo de las letras. De modo que saludo a todos mis amigos, agradezco que esta tertulia sea mucho más íntima y por consiguiente más delictiva para compartir con el poeta Omar, con Carolina, la poeta Carolina Urbán, compartir y celebrar con orgullo que en una región como la nuestra, de azucareros y de cultivadores de caña de azúcar, expertos en contabilidad, podamos tener una revista literaria que cumple 25 años, hecha con un tesón, con un heroísmo y un coraje invaluable, porque mantener una revista no solo requiere el esfuerzo para conseguir recursos, sino que requiere la convicción, se requiere tener la certeza de que es necesario mantener vivo el espíritu de la imaginación, el espíritu de los sueños, de la creación en una región como la nuestra. Una revista que es significativa en la región y que desde la región dialoga con el país, que ha abierto las puertas a lo mejor de la creación literaria de muchas regiones colombianas y que de ese modo enfrenta la manera como se construye el canon literario en la nación colombiana, donde parecería que lo que determina la literatura nacional es la escritura que se hace en Bogotá, o quienes participan en la literatura nacional deben gozar y tener el privilegio de habitar la única ciudad que hay en Colombia, que lastimosamente es la capital de la República, porque nosotros habitamos la provincia. Aunque le llamamos ciudades a esta ciudad, le llamamos ciudad a Barranquilla, le llamamos ciudad a Medellín, le llamamos ciudad a Pasto, realmente somos habitantes de complejos sistemas urbanos que todavía no alcanzan a tener la naturaleza y la dimensión de una ciudad, si entendemos por ciudad las dinámicas culturales, los proyectos culturales, las iniciativas en el conocimiento, las iniciativas en el desarrollo, en la economía, que la capital de la República conserva como tal. Los paisas, después del último empuje de la colonización antioqueña emprendida por el presidente Uribe, lograron avanzar en su ciudad con muchas actividades. Colonización antioqueña que nadie esperaba que llegara a la capital de la República. Y Medellín se proyecta como una ciudad dinámica, culturalmente hablando. Sin embargo, seguimos siendo provincia. La revista ha dialogado con ese país, ha dialogado con los poetas del eje cafetero, con los poetas del Tolima Grande, con los poetas de la provincia de Santander, los poetas de esos pequeños pueblos maravillosos y extraordinarios de Santander, que Bolívar denominó los talleres de la libertad. Ha dialogado con los poetas del sur de Colombia, los poetas del occidente colombiano, y también la revista ha abierto sus puertas a la poesía latinoamericana, y desde allí han hecho presencia poetas peruanos, poetas ecuatorianos, poetas mexicanos, y se ha logrado también hacer, como ocurrió una antología hace unos cuantos años de poesía latinoamericana, en 1999, donde por primera vez se conoce una antología hecha en el país de unos poetas que también son como la propuesta de un nuevo canon, una nueva mirada sobre la poesía latinoamericana que rompe también los modos y los modelos oficiales con los cuales se piensa la poesía en esos respectivos países. Por consiguiente, este número 38 de la revista Luna Nueva, que además en los dos últimos números sufre una gran transformación
por la iniciativa y la capacidad creadora de Carolina Urbano, que logra convencer al poeta Omar Ortiz de que es necesario ya producir unos cambios en el diseño, en el formato de la revista, y sacarlo de la mentalidad de bibliógrafo que todavía conservaba el poeta Omar Ortiz. Entonces Carolina con Omar logran efectivamente, y valiéndose del trabajo de diseñador, de hacer una revista de una excelencia, digamos, editorial, cosa que también celebramos. Y para la Escuela de Estudios Literarios esto es muy significativo, porque la academia tiene que preocuparse por lo que acontece en el ámbito intelectual. El conocimiento no solamente pasa por la academia, el conocimiento realmente pasa por la sociedad. Y esta es nuestra manera sencilla, Omar, y humilde de decirte que con la Escuela de Estudios Literarios estamos atendiendo de algún modo este acontecimiento de un esfuerzo poético, un esfuerzo literario sostenido con tanto tesón durante tantos años. Y hoy también estamos celebrando el segundo tomo de la antología múltiple, las 17 miradas a la poesía colombiana, que, como bien lo dijo nuestra querida Ivonne, son 17 poetas, 3 narradores, 14 poetas, que tiene un interés singular, y es que por primera vez, claro, esta es ya la segunda, pero por una iniciativa estrictamente del proyecto Luna Nueva, ya no se trata de hacer una antología de poetas colombianos, sino de hacer una antología de poemas colombianos, seleccionados por el capricho, el gusto, la predilección, la pasión que poetas colombianos del siglo XX han tenido sobre los poetas que escriben hoy en Colombia. Y es muy interesante descubrir, por ejemplo, que la primera antología a esta segunda antología, Aurelio Arturo, nadie lo deja por fuera. El poeta León de Grey logra sostenerse aún por el capricho de queridos amigos nuestros que no quieren al poeta León de Grey, que José Asunción Silva se sigue parando allí, pero no se para con los poemas que le ponen en los libros de lectura, a Serrina Serrano, los maderos de San Juan, sino que se paran con poemas seleccionados por poetas que consideran la profundidad de ese espíritu de la modernidad, ese espíritu modernista de José Asunción Silva. Y también la recuperación de poemas, de poetas jóvenes, de poetas recientes, sin que esto hubiera sido hecho desde una dinámica calculadora, selectiva por parte de unos editores, sino que es estrictamente la propuesta que cada poeta realiza de los 10 poemas que más le gustan en la tradición de la poesía colombiana. Y claro, esto es otra cosa. Esto resulta ser otra cosa, resulta ser una mirada distinta a la mirada de las editoriales, e incluso resulta ser una mirada distinta a la mirada de la academia, que selecciona textos literarios, que selecciona poemas para el estudio en el mundo académico, que más o menos logren hacer simetrías y coincidencias con metateorías que permitan estudiar. La academia generalmente no entra a la poesía o a la literatura de manera directa, sino que entra con instrumentos teóricos para analizarla. En muchos momentos hay júbilo cuando esas coincidencias terminan enriqueciendo y celebrando el valor del arte literario, pero en muchos momentos también hay enormes fracasos y hay tristeza y se vuelve el asunto gris, cuando lo que ocurre es que el texto literario del poema se vuelve el pretexto para justificar la existencia de una armazón teórica, de una especie de álgebra que puede ser muy interesante para otro tipo de placer, para otro tipo de dedicación, pero que empobrece la dimensión afectiva y pasional que toda obra literaria tiene.
Pero no haríamos nada en esta presentación celebrando estos dos sucesos, digamos, de la literatura nacional, sin que interroguemos a su gestor, a Omar Ortiz, interroguemos a Carolina sobre este asunto. Me parece a mí que es clave que podamos hacer una especie de coloquio con ustedes, y ya que de alguna manera estamos, los que compartimos y los que somos de la cofradía, podamos interrogar. Yo pues aventuraría una primera pregunta, Omar, que es en torno a cómo nace la revista. Es el primer número, cómo fue creado, qué criterios tenías cuando inicias este proyecto de construir una revista literaria. Antes de contestar la pregunta, quiero agradecer a Iván por este espacio, a Julián y a los compañeros de la Escuela de Estudios Literarios por su acompañamiento, y claro, obviamente a todos ustedes por estar aquí con nosotros este miércoles. Reitero lo dicho por Julián, que esta noche encuentra uno muy grato encontrar la solidaridad y el festejo con los amigos, sobre todo con algunos que quedaron secuestrados en Cali, como Álvaro, y resolvieron acompañarnos esta noche gracias a los manifestantes de la Dignidad Cafetera, que no lo dejaron irse para Pasto. En 1987, una amiga, Ángela Lucía Chaguala, llega a mi oficina de abogado y me dice que ¿por qué no hacemos una revista de poesía? Realmente pensé que lo que me estaba proponiendo era un poco delirante, porque era muy difícil conseguir recursos para una empresa de este talante. Estamos hablando de un momento en que Tuluá no existía ni siquiera una litografía donde se pudiera pensar en editar una revista. Había tipografías, claro, pero las tipografías tenían una actividad muy definida en hacer talonarios, vales, facturas, etcétera, menos en hacer publicaciones. Entonces ya por ahí la cosa comenzaba a complicarse. Sin embargo, ella me insistió y me dijo, no, pues hagamos una cosa, yo me encargo de conseguir los recursos y tú te encargas de la parte material, de la parte poética. Ella se llama Ángela Lucía Chaguala. Ya sonó mejor la cosa, porque no me tocaba salir a buscar cómo financiar la revista, sino bueno, ya dedicarme pues como a lo sustancial. Y efectivamente ella parece que ya había hablado con una persona que se llama Jorge Lozano, tulueño, que en ese momento era accionista de una distribuidora de papel que se llamaba Supapel, que ahora se llama Dispapel, entiendo. Entonces Supapel, por intermedio de Jorge, nos entregó una donación bastante, digamos, importante para hacer 2 revistas, pero suponiendo que íbamos a sacar 1000 ejemplares. Obviamente no sacamos 1000 ejemplares, hubiéramos tenido todavía revistas de ese tiempo, sino que utilizamos ese papel para sacar 4 ejemplares de la revista, y así comenzamos, porque era notable la ausencia de una mirada, no solamente en Tuluá, sino en el Valle, en Colombia entera, de lo que estaban haciendo los poetas
poetas en ese momento. Acuérdense que en 1987, 88, 89, bueno, hasta el 90, que entra en vigencia la nueva Constitución, en los libros de literatura, de historia, etcétera, eran supervisados por la curia, había un concordato. Entonces eran los sacerdotes, o la curia bogotana, entre otras cosas, la arquidiócesis de Bogotá, la que disponía qué iba y qué no iba en estos textos. Por consiguiente, los poetas que se incluían en los textos escolares, el más moderno era Porfirio Albajacob, y Porfirio Albajacob murió en 1947, o sea que del 47 al 87, por decir cuando comienza la revista, no existía registro en los textos escolares de la poesía colombiana, cuando ya habían pasado cosas muy importantes en el medio poético, la revista Vía, el movimiento Mito, por ejemplo, por decir algo, los dadaístas, bueno, etc. Entonces, sí había necesidad de un espacio para mostrar la poesía que se está escribiendo en Colombia y cómo, digamos, tenía gran importancia para quienes de alguna manera se acercaban al hecho poético. Y aprovechamos también para rescatar en esos primeros números algunos poetas de Tuluá, olvidados injustamente, poetas que obviamente habían escrito sus versos en general, casi todos en el siglo XIX, pero que tenían una carga muy importante frente a lo que sucedía en la Tuluá de ese momento. Tuluá ha tenido una tradición letrada bastante significativa, interrumpida por dos hechos nefastos: uno, la violencia política, y otro, el narcotráfico, pero de alguna manera existe, como no solamente en Tuluá, en todo el valle, porque es un departamento de ciudades con los limitantes que anotaba Julián, pero que todos los movimientos políticos de un momento determinado tenían sus periódicos, sus revistas, y además sus veleidades, hacían tertulias literarias, es decir, sustentadas y motivadas por miembros de estos directorios. Entonces había una tradición, y esa tradición quisimos, por lo menos en los primeros números, rescatarla. Después rescatar y aprovechar la revista para llevar a Tuluá, cada vez que la revista salía, poetas colombianos que estaban escribiendo en ese momento, o sea, la generación de los 50 y la generación de los 60. Yo creo que casi todos pasaron por la ciudad a leer sus versos, sus poemas para la presentación de cada número. Nosotros comenzamos saliendo 3 veces al año y eso duró, digamos que un tiempo considerable. Tampoco era ningún logro, era, digámoslo así, una revista bastante pobre gráficamente, eso sí lo acepto. Aquí tengo algunos números que ahorita les muestro para que vean la evolución de la revista, pero era con lo que podíamos trabajar. Pero lo importante es que además de comenzar a ampliar en el mismo Valle del Cauca lo que podíamos considerar importante para el momento, también comenzamos ese diálogo que dice Julián con las regiones, que eso fue muy importante. Es decir, nosotros en los primeros 23, 24 números recorrimos todo el panorama poético colombiano y muchos de esos poetas ahora son poetas de muy alto reconocimiento. También con la poesía latinoamericana, cuando en este país no se conocía, por ejemplo, a Leo Ivo, nosotros, por una coincidencia
coincidencia maravillosa, en el primer número publicamos a Ledo Vivo, o sea que en 1987 ya teníamos de alguna manera una mirada hacia la poesía latinoamericana que estaba creciendo, que estaba fortaleciéndose. Antonio Cisneros también lo publicamos en la revista cuando muy poca gente conocía quién era Antonio Cisneros, el mismo Juan Gelman, Jorge Bocanera, poeta argentino, Blanca Varela. Bueno, la lista sería un poco pedante si se quiere, pero es bueno tener como estas referencias. Eso se recogió en 1999 en una primera antología que hicimos, que se llamó Muestra de Poesía Latinoamericana Actual, que editó Editorial Magisterio. Entonces, digamos que esa fue como la génesis de la revista. Hay otro suceso importante, y es que en Colombia la proliferación de revistas ha sido enorme en las regiones. Se han desarrollado muchas iniciativas de publicaciones. Tenemos noticia, por ejemplo, de lo significativo que fue la revista Voces en Barranquilla, la revista Mito, como bien nombra Omar de un modo excesivo, el movimiento mítico, lo que fue el movimiento, una revista Mito, con intelectuales publicados. Pero también hay iniciativas de revistas que duran un número, que duran dos números, que se perdieron. Tú recuerdas Punto Seguido, creo que una revista de Pasto, de Medellín, era un punto, había una revista Punto que se hacía en Pasto, hubo la Cuatro Tablas, Popayán, y la revista Ofelia de Popayán, que hacía el poeta Felipe García, y las revistas que sacaban los poetas del Tolima, y revistas que desaparecían porque las dificultades para sostenerla eran enormes. Entonces lo que yo quiero es que Omar nos cuente también el diálogo que ha ocurrido con las revistas. Yo sé que Omar ha participado en eventos y en encuentros donde se han reunido gestores y directores de revistas, y eso ha sido muy importante, digamos, para el desarrollo y para el trabajo también de Luna Nueva. Sí, a propósito de revistas, hay una anécdota. Hubo una revista en Bogotá que se llamó Luna de Papel. Esa revista tuvo 3 números exactamente. Cuando yo fui a sacar la licencia del Ministerio de Gobierno, que era donde se hacía antes digamos, la autorización oficial para uno poder circular sin que lo tildaran de subversivo o alguna cosa de esas. Entonces, llevé la revista o los papeles que necesitaba y me respondieron que no podían darme la licencia o la resolución del ministerio, porque ya hay una revista que se llamaba Luna y que no bastaba con que pusiera que era Luna Nueva. Entonces me tocó explicar que Luna Nueva era porque la luna tenía unos cambios significativos, ¿no? Y que había luna llena, luna menguante, ¿no? Y había una de esas fases que se llamaba Luna Nueva, y que era por eso que la revista se llamaba así, y que además era un homenaje a un escritor indio que se llamaba Tagore, y que tenía un libro que se llamaba también así. Bueno, y por fin, tras de muchos ires y venires, aceptaron que Luna Nueva no quería ser la Luna Nueva de Luna de Papel, sino otra cosa distinta. Pero es interesante lo que señala Julián, porque sí hubo un momento muy importante en las revistas colombianas, revistas independientes, y revistas que generaban todas diversos encuentros en los sitios donde salían. Voy a hablar de Prometeo, de Urrica, de Ofelia, de Popayán y de Luna Nueva. Hubo un momento en que, convocados por Urrica,
por Rafael del Castillo, en uno de sus encuentros, en uno de sus festivales de poesía en Bogotá. Fuimos mucha gente que tenía publicaciones periódicas, no necesariamente poesía, pero que tuvieran que ver con la literatura, por lo menos con aspectos del arte y la cultura. La idea era crear una red de revistas independientes. Desafortunadamente no se pudo, no por falta de voluntad de los directores o editores de las revistas, sino porque las revistas sucumbían. Es decir, cuando se fueron a convocar el segundo encuentro, ya por sustracción de materia, de los 15 que fuimos al primero no quedábamos sino como 5. Era terrible, pero era así. Pero lo que sí pasó es que en un momento dado, tanto la gente de Urrica como la gente de Formentero pusieron todo su empeño en que con ellos trabajáramos, y de hecho lo hicimos. Así fue como pudimos llevar a Tuluá, por ejemplo, poetas de la talla de Pedro Pablo Fernández, el cubano, de Rafael Cortoasí, uruguayo, de Eduardo Llanos, el chileno, de Jaime Quesada, también chileno, de una serie de poetas peruanos que hacían parte de un colectivo que se llamaba Poetas de los Lunes, porque nos permitían en los festivales, tanto de Urrica como Prometeo, que algunos de estos poetas que iban a Bogotá y a Medellín fueran a Tuluá sin que tuviéramos que desembolsar ningún peso por ese trabajo conjunto. Lo que sí teníamos que conseguir eran los pasajes y obviamente el hospedaje de los poetas, pero pasajes locales, no pasajes internacionales, lo que hacía pues muy facilitaba las cosas. En ese momento las alcaldías también estaban al lado nuestro. ¿Por qué? Porque tuvimos la fortuna de que en esos momentos Gustavo fue alcalde 2 veces. Hablo de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Entonces, hubo gestos como, por ejemplo, cuando iban poetas de fuera, Gustavo les entregaba las llaves de la ciudad. Para nosotros puede ser un gesto tonto y un poco, si se quiere, burocrático, pero para la gente que recibe, y los declaraban ciudadanos tulueños, además, con una resolución, ¿no?, firmada por el alcalde, y eso se los en pergamino, y les entregaron una plaquita que decía que eran tulueños por adopción, un escudo. Eso para ellos era una cosa que no lo podían decir. Yo todavía a veces me he encontrado con Jaime Quesada, el poeta chileno, en otros ámbitos, y Jaime me dice: ¿qué hubo, paisano? A él le quedó sonando, y él, de verdad, eso lo asumió como si fuera un gesto que él no entendía muy bien al comienzo, pero después pues con mucho cariño. Entonces, en eso estuvimos de buena, es decir, eso la revista pudo encontrar espacios que ayudaron a que se fortaleciera, a que se convirtiera en algo, digamos, muy importante para la ciudad, en que la ciudad la asumiera como suya. Yo siempre he dicho que la revista, seguramente en otro espacio, en Bogotá, por ejemplo, no tendría tal vez 25 años, es muy difícil. Un espacio que se vuelve tan competido, tan, digamos, y más ahora con esto pues de la modernidad, y con estas alcaldías de izquierda que han perseguido entidades como la Casa Silva, hay que decirlo, y eso no tiene sentido, pero así es. Y entonces la cosa se convierte en algo del absurdo, ¿no? Pero Tuluá, por fortuna, aceptó la revista como un patrimonio suyo. Cuando cambiamos la revista a 2 veces al año, la gente decía: bueno, ¿qué pasó con la revista? Cuando ya después salimos
una vez al año, lo que estamos haciendo hace 10 años, porque pues preferimos mejorar su calidad, mejorar su rostro. Obviamente que sí es verdad lo que dice Julián, la revista tenía un formato del que nunca hemos querido desprendernos, ¿no? Que era este formato muy serio, un poco, digamos, solemne, adusto. Y sí, cuando llegó Carolina, pues nos cambió un poco el asunto y nos puso bastante color, y así es como nos salimos ahora, ¿no? El cambio sí es significativo para mejorar. Pero digamos que ese apoyo ciudadano es lo que también nos ha convertido en lo que nos ha permitido la duración y la permanencia, ¿no? Porque eso sí es evidente, la gente, tanto que las alcaldías, sea que llegue a la alcaldía, tiene inevitablemente que ya tener un rubro para apoyar la revista.